Su nombre, por favor. Yo me llamo Rosaleni Roca Jutiriano. ¿Cómo fue el inicio en el caminar con Cristo? Bien, yo recibí a Cristo en la universidad. Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo tenía un ministerio en la universidad. Y el que fue mi esposo, Bismarck Callaú, solicitó que alguien vaya y me evangelice del equipo de Cruzada. Y bueno, yo lo recibí a Cristo en el 1977. Recibí a Cristo en el comedor universitario porque yo me alimentaba en el comedor universitario. Y quien me evangelizó fue Susana Figueroa de Salazar, que ella prácticamente era menor que mí, pero tenía un avivamiento muy hermoso y no tenía problema de esperarme y de almorzar conmigo o mirarme comer a veces en la universidad. Me comenzó a discipular en el comedor universitario. ¿Cómo fue experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida? Fue maravilloso en la búsqueda de buscar al Espíritu Santo. Sucedió algo muy bueno para nosotros porque en ese entonces el pastor Ariel Batallanos decidió levantar una iglesia para profesionales y buscó al director de Cruzada de ese entonces, Darío Suárez, y pidió que si podía enviar adiestradores en evangelismo. Nosotros fuimos adiestrados en el evangelismo y ellos, la organización dijo cuántos quieren ir a apoyar una iglesia nueva que se va a levantar para hacer evangelismo. Como 12 personas levantamos la mano y nos fuimos a la iglesia del pastor Ariel Batallanos. En realidad nos constituimos en fundadores de la iglesia porque hicimos un trabajo, el equipo de 12 personas hacíamos el evangelismo por las calles, se captó a muchas personas y así fue nuestra llegada a la iglesia, a la Asamblea de Dios de Bolivia. En ese entonces se llamaba Iglesia Santa Cruz. Luego Iglesia Santa Cruz se unió con la Ágape y fue Ágape Santa Cruz. Y después el nombre que tenemos ahora, Iglesia Internacional de la Familia. Pero fue maravilloso porque en esta búsqueda del Espíritu Santo leímos libros, con mi esposo nos impactó Paul Chonky-Chow, La Cuarta Dimensión, y comenzamos para llegar a entender lo que pasa en la iglesia Asamblea de Dios, porque es una iglesia pentecostal, de Pentecostés, le dan énfasis al Pentecostés. Nos encantó, porque ya habíamos leído ese libro, y llegar a apoyar como evangelista un equipo de adiestradores en evangelismo a la iglesia del pastor Ariel Batallano fue maravilloso, porque ahí vimos de que nos apasionaban los tiempos de oración, 5 de la mañana, habían días que se abría la iglesia para orar, entonces nos identificamos y pensábamos, Paul Chonky-Chow es de las Asambleas de Dios y esta iglesia es de las Asambleas de Dios, estamos en buena iglesia. Así fue. ¿Cómo fue la experiencia de compatibilizar la vida ministerial con la familiar? Bueno, realmente fuimos fundadores de la iglesia y junto con el crecimiento de la iglesia creció nuestra familia. Yo era más de 10 años, fui secretaria, teníamos el cuerpo oficial y yo era secretaria, 10 años secretaria de la iglesia, ¿no? En las reuniones del cuerpo oficial levantaba las actas y muchos sueños teníamos. Y me recuerdo que cada uno de mis hijos fue creciendo y yo tenía que llevarlos a las reuniones y a veces tenía que amamantarlos ahí en la reunión. Entonces ellos crecieron en la iglesia, crecieron y dormían en las bancas cuando nosotros estábamos ocupados, atendiendo, predicando. Fue tiempo maravilloso realmente.
Cuando escucha la frase Bolivia para Cristo, ¿qué siente su corazón? Mi corazón arde, porque yo nací en una organización que siempre se hablaba de que Bolivia era para Cristo y que teníamos que trabajar en ese avivamiento, en ese evangelismo, que la situación del hombre se soluciona plantando a Cristo en sus corazones. Entonces siempre pensé, como yo era estudiante de Derecho, siempre oré por el poder legislativo, el poder judicial, por el poder ejecutivo. Siempre mi oración es que Dios sea permitiendo que nuestras autoridades reciban a Cristo. ¿Y quién lo puede hacer? Somos nosotros, los que están cerca de ellos. Entonces a mí Dios me dio la oportunidad de ser juez muchos años, en diferentes materias, y tuve la oportunidad de evangelizar a muchos jueces, a muchos vocales, colegas, y fue maravilloso ese tiempo porque vi la mano de Dios. Y yo decía, si Cristo Jesús está plantado en el corazón de los ministros, de los vocales, presidente de corte, de los jueces, de seguro que va a haber integridad y buena administración de justicia. Y tuvimos la oportunidad de tener jueces que se congregaron en nuestra iglesia. Y ya uno murió de ellos, otros se salieron, otros murieron, han muerto varios vocales que nos visitaron, estuvieron en la iglesia, estuvieron en grupos familiares. Fue un tiempo maravilloso y de experiencia muy linda. Dios, el Espíritu Santo, obrando en las vidas. ¿Cómo ve la llegada a Bolivia de este tiempo de avivamiento? Esto que está sucediendo hoy en nuestra nación ya es una profecía que se está cumpliendo. Nosotros recibimos muchas profecías en nuestra iglesia, que el avivamiento iba a salir de nuestra iglesia. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Entonces yo estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, porque nuestra iglesia también está formando parte. Porque si bien es cierto, el pastor Ariel Batallanos, que tuvo un corazón de avivador, Dios se lo llevó. Mi esposo tenía un corazón de avivador, Dios se lo llevó. Pero hay algo que yo estaba entendiendo. Quedaron 2 esposas viudas, pero no estamos viudas, porque nuestros esposos, los sueños de nuestros esposos y la visión que ellos tenían está viva. Es el tiempo de Bolivia para el avivamiento. Así que estamos preparados para recibir lo que Dios quiere para nosotros. ¿Estamos disfrutando de los últimos tiempos? Bueno, está tan claro, lo entendemos perfectamente porque se cumplieron todas las profecías. La segunda venida de Cristo está tan cerca y que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué entiendo yo? Que todos los predicadores que nos están visitando están viniendo para prepararnos, preparar a la iglesia para que estemos listos para la segunda venida del Señor. Entonces es bueno entender eso, que realmente estamos viviendo los últimos tiempos, vemos la maldad como se multiplicó. Y bueno, Dios nos ama y hemos añorado este avivamiento. El avivamiento llegó a Bolivia y es un avivamiento que va a perdurar. ¿Cómo ha sido el mover del Espíritu Santo desde 1977? Fue una bendición que Cruzada nos hubiese enviado como capacitadores a la iglesia Santa Cruz de ese entonces, del pastor Ariel. Prácticamente la fundación de la iglesia. Tuvo una bendición porque nuestro pastor era presidente nacional de las Asambleas de Dios y tuvimos el privilegio de tener grandes predicadores. La primera bendición que yo recibí fue con la pastora Dina Santamaría. Ahí recibí la confirmación de mi ministerio. Recibí palabra y recibí una unción maravillosa.
fue muy hermoso y así suma y sigue. Cada predicador que vino, todos los predicadores se dirigían a mi esposo Bismar y a mí, dándonos palabras de profecía. Y bueno, no entendíamos por qué éramos nuevos, pero venían otros predicadores y ratificaban lo que Dios nos entregó. Y hemos visto poco a poco que pudimos crecer, y la clave, yo siempre digo, es la intimidad con Él. El éxito de un esposo, de una esposa, de un empresario, de un pastor, de un misionero, de un papá, de una mamá, el éxito está en conocer a Dios. Para conocer a Dios tenemos que leer la palabra, tenemos que buscarle, tenemos que orar, obedecerle, y al obedecer tenemos que vivir en santidad. La clave es esa, buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, que siempre estemos rebosando, que estemos llenos de Él, atentos los oídos para escuchar su voz, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuál sería el mensaje para las futuras generaciones? Decirle de que les tocó una época, las nuevas generaciones se enfrentan a situaciones muy duras. Hay mucha tentación para ellos. Tienen los medios de comunicación que ellos inmediatamente ingresan al YouTube y tienen cosas buenas como cosas malas. Entonces, ellos lo que tienen que hacer, en primer lugar, es recibir a Cristo, darle permiso, arrepentirse, pedirle perdón por la deshonra a sus padres, pedirles perdón por la pereza que tienen y entender que estamos viviendo en los últimos tiempos y tienen que decirle que sea Cristo Jesús quien gobierne su alma, su cuerpo, su espíritu. Y bueno, frente a todos los ataques que ellos tienen, que es muy difícil, qué lindo sería que los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, pidan que Dios, que el Espíritu Santo los llene con una unción, una triple unción, digo yo, para que ellos le hagan frente a las pruebas, a los ataques, a las tentaciones, porque son muchas. ¿Y cómo se hace eso? No significa que ellos se hagan unos adolescentes y jóvenes prácticamente fanáticos. No, pueden vivir una vida normal, pero qué importante es que lean la palabra, porque en la palabra hay sabiduría, que escuchen a sus padres, porque sus padres pueden darle también alimento. Puede que hayan papás que no conozcan y que puedan tener un mal ejemplo. Pues para eso están también las organizaciones. Hay fundaciones, hay las instituciones, las iglesias, que también cómo capacitan a la juventud, capacitan a los adolescentes. Hay eventos tan hermosos y ellos pueden conocer más de Dios si ellos se predisponen en su corazón. ¿Cuál es su versículo favorito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tan importante porque la vida no es fácil, pero sí sabemos que tomados de la mano de Dios todo es posible. Y si entendemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, vamos adelante, avanzamos, caemos, tenemos momentos duros y difíciles, pero sabemos de que Él nos dijo que nada ni nadie nos separará de Él, que Él está con nosotros, que Él nos tiene escondida en el hueco de su mano, que si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, estamos guardados, estamos protegidos. Eso es muy hermoso entenderlo. Por eso es importante que la juventud, los adolescentes lean la palabra, porque ellos están siendo muy fuertemente atacados por la droga, por el alcohol, por el sexo, por ese sexo desenfrenado, la homosexualidad, el aborto. Entonces necesita nuestra juventud, necesita un mesón. Y ese mesón podemos ser nosotros los adultos.
nosotros las personas que ya somos adultas y conocemos, podemos ser también el mesón para ellos. Sus palabras de despedida, por favor. Hay algo que me apasiona y yo quiero mencionarlo. Y eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios en Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo te animo que busques anheladamente la presencia del Espíritu Santo. De esa manera que puedan estar recibiendo esa unción, ese poder del Espíritu Santo. Es maravilloso. Es seguro que ustedes se van a quedar muy bendecidos, porque si estás enfermo, serás sanado, verán muchos milagros y saldrás de ese lugar avivado con tu mente clara para entender que Dios está llamando a su pueblo, a la humanidad, a Bolivia, porque Dios necesita que nosotros podamos estar alineados a Él en estos tiempos difíciles.